Es el mismo libro en otra edición. ¿Y el mismo hoja y todo? No. El agua. Si quieres, lo hacemos más. ¿Quieres uno? ¿Qué página va? Este es de los pues de algo. 127. Esto está en la página 127. Bueno, déjame le comparto a David. Top, señores, estamos en el tema del estudio de la Torá y de su grandeza y de su influencia. Y vimos de que la luz, la energía de la Torá provoca influencia, pero para eso se tienen que cumplir dos condiciones esenciales. La primera, el temor y el respeto que tenemos que tener por el estudio en sí mismo. Estudiar Torá no es estudiar matemática, geografía o cualquier otro tipo de ciencia, y por eso tenemos que tener un gran respeto en el momento que estudiamos Torá. Tenemos que tener respeto por los libros de la Torá, tenemos que tener respeto por los sabios de la Torá, tenemos que tener respeto por lo que estudiamos en la Torá, y de esa forma la persona va a ser influenciada con la energía y con la luz de la Torá. Eso es uno. Y el segundo punto, la segunda condición, es de que otra vez, a diferencia de todas las materias o temáticas que uno puede estudiar, el comportamiento personal a nivel de la moral, de la ética, de la pureza del hombre, no tiene nada que ver con lo que uno estudia. Una persona puede ser un gran profesor, un gran doctor, pero puede ser un gran corrupto a la vez. Sí, Najón. Pero la condición para que la Torah influencie en la persona es que constantemente el hombre busque el tikkun amase, el ser cada vez mejor persona, mejor acción, mejor comportamiento, mejor pensamiento, mejor palabra. Entonces esas son las dos condiciones para que la Torah pueda influenciar en nosotros. Una, el kavod al estudio en sí mismo, y el otro, cómo nosotros como personas nos comportamos y actuamos en nuestra vida general, particular, etc. Eso es lo que vimos hasta ahora. Y también ser como un keli idóneo para poder recibir como esa luz. Como ¿Hacer qué? Un keli idóneo. Najón, Bediu. Esa luz, esa energía tiene que reposar, tiene que ser recogida por un keli, ¿sí? Por un utensilio idóneo, y el utensilio idóneo es la persona que actúa constantemente para ser mejor persona y que cumple mitzvot y Torah y tiene buenas midot, etc. Muy bien. Pero una persona que no estudia Torah de esa forma, y básicamente su Torah es simplemente algo informativo y nada que ver con su personalidad y con su comportamiento, entonces la Torah ahí no va a influenciar en él. ¿Qué? A pesar de que dijimos de que sí hay un mínimo de influencia, por lo que dijeron Jajamim, en el Talmud, en el Midrash, que Akadosh Baruj Hu dijo, ojalá que los malvados me abandonen a mí y estudien Torah. ¿Por qué? Porque la luz de la Torah al final los va a regresar al bien. De manera que, al fin y al cabo, con todo y todo, que la persona no sea una buena persona, y sea una persona corrupta, y sea un malvado, pero si se va a meter, aunque sea un poco en el estudio de la Torah, algo esa Torah va a lograr corregir en él. Y al final va a poder, como se dice, tener un buen final. Bueno. Y ahora estamos en el final de este capítulo. Y dice Ramjal, Ve'ulam, mi shemetaer umekadesh atzmo b'ma'asav. La persona que se purifica y se santifica a sí mismo en sus acciones.
Uyamshich betalmudo, él va a lograr jalar, atraer en su estudio ashpa'a, influencia, que shiura ahana shechin et atzmo, de acuerdo a la medida que él se preparó a sí mismo. Algo de lo que tú dijiste. Cuanto mejor está preparado el keli para poder recibir, entonces mejor va a recibir. Bekashiur sharbe ba'achana, y en la medida que él aumente la preparación adecuada de él mismo, ken irbe, así aumentará yekara talmud bekojo, la fuerza, la calidad del estudio y su koach, y su poder y su fuerza. Totomeret, de que este estudio de Torah va a influenciar en él, va a influenciar, ¿sí?, en su alrededor y en toda la existencia. Vehu, Hashematzino bechachamim akadmonim, y eso es lo que encontramos en los primeros chachamim, shetoratam aitam ma'ataritam koagadol, que la Torah que ellos estudiaban, esa Torah los coronaba a ellos con una gran fuerza, con un gran poder espiritual. Venotenet laem alav ikar, les daba un gran nivel. Mashelon imtza badarot acharonim, lo que no encontramos en las últimas generaciones. Lama, ¿cuál es la diferencia? Arei, ellos estudiaban y nosotros estudiamos, entonces ¿cuál es la diferencia? Mipnei itron achanatam al achanat acharonim. Joliot que a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, hubo generaciones posteriores que Ulay estudiaban más Torah, tenían más conocimientos, pero la Torah que se estudiaba en las primeras generaciones era una Torah que tenía un gran poder lama, porque las personas que estudiaban esa Torah tenían un nivel más elevado que las personas de generaciones posteriores. Entonces vemos aquí que el tema no solamente es lo que estoy estudiando, sino quién está estudiando. ¿Y en qué tiempo? ¿Quién es la persona que está estudiando? Si la persona que está estudiando es una persona de una calidad espiritual, ¿sí?, elevada, entonces esa Torah es diferente a la Torah que puede estudiar otra persona, estudiando exactamente lo mismo, pero que su calidad de persona o su kedushá es más baja. ¿Por qué? Porque el nivel de la Torah que uno estudia no solamente depende de lo estudiado, sino, ¿sí?, o sea, del objeto que estamos estudiando, sino también del sujeto, de quién está estudiando. Y por eso, en base a lo que nosotros decimos, que hay decadencia de generaciones, entonces la decadencia también existe en la espiritualidad que influencia la Torah en nosotros. Porque si nosotros estamos en decadencia, automáticamente la Torah que estudiamos, no por la Torah, sino por el receptor de la Torah, también está en ese nivel de decadencia. Es como que la Torah se aleja un poco más de nosotros por la decadencia espiritual que tenemos. Mejor, la Torah no puede influenciar como influenciaba en las generaciones anteriores. Entonces vemos aquí, otra vez, como ya lo hemos visto, de que en el estudio de la Torah, la parte intelectual, la parte de la comprensión y del entendimiento es importante, pero no es el único, ¿sí?, la única condición para la adquisición de la Torah. Cuando hablamos de Limuda Torah, ¿sí?, el aspecto del conocimiento es importante, pero también el aspecto de la personalidad, de la espiritualidad, de la santidad, de la pureza de la persona, también va a influenciar mucho en ese estudio. De acuerdo Y lo va a transformar
en un estudio que tiene otra calidad. Vamos a traer 2 ejemplos y uno más que trae aquí el Ramjal. Ukvar amró a Yonatan ben Uziel. Me da cuenta de uno de los grandes Tanaim, Yonatan ben Uziel, alumno de Hillel, que cuando estudiaba Torah y pasaba un avión iraní por encima de él, entonces no tenía que disparar cohetes. Solo se quemaban. Cada pájaro que pasaba por encima de él, Ayanisraf, se quemaba. Así dice la Gemara en 2 lugares. Lama. Por la fuerza de la presencia de la Shekhinah que reposaba sobre él por medio del estudio de la Torah. Zotomeret, que en el momento que Yonatan ben Uziel estudiaba Torah, no solamente su cabeza, su cerebro se llenaba de Torah, sino que todo el ambiente que había alrededor era un ambiente, ¿sí? Un ambiente energético de Torah que podía quemar criaturas físicas como pájaros que pasaban por encima de su cabeza. Hasta tal punto era la fuerza de la Torah de Yonatan ben Uziel. ¿Qué? Entonces hay quienes dicen de que los pájaros que está hablando aquí eran malachim, eran ángeles, ¿sí? Que también esos malachim no podían soportar la kedushá de Yonatan ben Uziel y por eso tenían que apartarse y se esfumaban y se quemaban. Hay quienes dicen que la kavaná, que la intención es las machshavot. A veces hay personas que están estudiando Torah y en la mitad le vienen pensamientos de otras cosas que no tienen que ver con la Torah. Pero Yonatan ben Uziel en su nivel espiritual lograba quemar esos pajaritos, o sea, esos pensamientos que están separados y que están apartados de la Torah. Y él, por su grandeza espiritual, lograba anular y quemar esos pensamientos. Ya hay 2 lugares en Hazal que dicen así y que nos pueden explicar esto. Tres lugares. Uno que dicen Jajamim, que los primeros Hasidim, cuando hacían tefilá, se tardaban 1 hora antes de la tefilá y 1 hora después de la tefilá y 1 hora de tefilá. Tenemos 3 tefilot diarias. Eso significa que los primeros Hasidim, los primeros piadosos, cada tefilá les tardaba 3 horas. ¿Sí? 1 hora para arrancar el avión, 1 hora volar y 1 hora de aterrizaje. Y no era aterrizaje forzoso, era suave. Era suave. Puro planeadito. Ya fe. Entonces, pregunta la Gemara, 9 horas haciendo tefilá, entonces ¿cuándo hay tiempo para estudiar Torah, para trabajar? Contesta la Gemara que el nivel de esas personas era tan elevado, ¿sí? Y que eso lo demostraban en su tefilá, que por eso tenían brajá en el estudio y en la parnasá. O sea, lo que otras personas necesitaban estudiar una cierta cantidad de horas, Por separado. ¿sí? Un cierto tema, necesitaban 5 horas de estudio. Estos Hasidim con media hora de estudio lograban lo mismo que los otros les tardaba 5 horas. Estamos un ejemplo, ¿sí? ¿Sí?
Y lo que otros necesitaban trabajar 5 horas, ellos trabajando media hora tenían la misma braja. Entonces, estamos hablando de que dos personas estudian lo mismo, trabajan lo mismo, pero unos necesitan trabajar 5 horas y los otros necesitan trabajar 1 hora. Que unos necesitan estudiar 5 horas y otros con 1 hora les alcanza. Macarama, la diferencia está en que los primeros eran Hasidim y los otros no. Los primeros eran personas de un nivel de comportamiento espiritual muy elevado, muy elevado. Y por eso su tefilá era una tefilá de esa categoría. Y en el momento que una persona está en ese nivel, en esa categoría espiritual, entonces su Torah es otra cosa, su Torah es diferente. Y lo que necesitan otras personas en un nivel espiritual más bajo para poder lograr intelectualmente el conocimiento de ese estudio, esas personas con un poco de tiempo mucho más limitado logran básicamente llegar a lo mismo o más que esas personas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la categoría espiritual, la preparación espiritual de un yehudí influencia en su estudio de Torah y también en el mundo material, en el mundo de la parnasá. Eso es uno. El otro, dijeron Jajamim. Dijeron Jajamim, Im Rishonim que Malachim, Anu que Bnei Adam. Si los primeros Jajamim se consideran como ángeles, nosotros, las generaciones posteriores, nos consideramos a comparación de ellos como personas. Pero si las primeras generaciones de Jajamim se consideran personas, Bnei Adam, nosotros nos consideramos burros, Jamorim, burros. Pero ni siquiera como el burro de Pinchas Ben Yair, de Rabbi Pinchas Ben Yair, que el burro de Rabbi Pinchas Ben Yair, en una oportunidad le trataron de dar de comer unos trigos, pero que no les habían quitado el diezmo. Y el burro de Rabbi Pinchas Ben Yair no aceptó comer. O sea, los burros tienen que comer comida con maaser, ¿o no hace falta que coman comida con maaser? No hace falta. ¿Ah? No hace falta. Entonces, ¿qué? Él era un burro mahmir, ¿qué? Porque no quería comer. El amacaniré que ser burro de Rabbi Pinchas Ben Yair no es ser burro de otro burro. Cualquier clase de burro. Ese era un burro, Por nivel espiritual. un burro de calidad. No todos los burros son tan burros. Un burro montado en otro burro. Mejor. A veces en nuestro país vemos burros montados sobre burros. Mejor, ya fue. Sí, mucho. A muchos países. Entonces, ¿qué dice esta Gemara? Esta Gemara dice eso. Esta Gemara dice eso. Si tú tienes una generación de ángeles, entonces en el momento que vienen generaciones posteriores, esos ángeles, que son como criaturas espirituales muy elevadas, se volvieron personas normales. Entonces ya su fuerza espiritual ya es menor, ya está más limitada. Y si en esa generación tú consideras a esas personas como personas, y así los ves, entonces tú ahora en comparación a ellos, en una generación posterior, estás en una categoría de burro. Y que el burro básicamente manifiesta la fuerza física, material. O sea, tú a comparación de personas que son criaturas creadas a semejanza divina y que tienen una chispa divina y que tienen alma divina, entonces tú estás en la categoría de un animal
que puede ser un animal muy fuerte, que trabaja bien y que cumple con su función, pero que está en el nivel animal y no humano. Y ni siquiera de un animal que tiene todavía una chispa espiritual, que tiene algo de captación, como el burro de Rabbi Pinjas Ben Yair, que Caniré, el hecho de estar en contacto constantemente con un tzadik, logró percibir un poco de esa energía espiritual que le provocó llegar a una situación donde él no come cosas que su patrón no come. Y si su patrón no come eso porque no tiene diezmo, entonces él tampoco no come. Entonces no es algo que el burro camubán lo entiende o lo percibe, pero es como el animal que está muy conectado, muy vinculado con su dueño, con su amo, y va detrás de él y está con él constantemente y básicamente actúa en base a eso. Entonces vemos de que las cosas no son técnicas. Yo puedo estudiar lo mismo que se estudió en generaciones anteriores, y las generaciones anteriores pueden estudiar lo que estudiaron en generaciones anteriores, y todos estamos estudiando lo mismo, y lo entendemos de una cierta forma o de otra forma, pero al final eso va a cambiar en su influencia por el receptor. Y si el receptor es un receptor de una calidad más elevada, entonces esa Torah se va a ver diferente. Se va a ver diferente. Una cosa va a ser la Torah de un ángel o de un semi-ángel, y otra cosa va a ser la Torah de un hombre, y otra cosa va a ser la Torah de un burro, a pesar de que los tres estudian Torah y los tres analizan la Torah y la ven, pero cada uno la capta de acuerdo a su capacidad. Se puede decir, Rab, que las dos condiciones que tenemos para el estudio de la Torah son los que nos dan ese kelim adecuado para recibir. ¿Ven? O sea, de acuerdo al nivel que Eso es lo tengamos que en estamos ellas, diciendo. eso es lo que nos va a permitir recibir. La calidad, la importancia que le damos al estudio en sí mismo y la calidad de nuestro comportamiento y nuestra personalidad. Raúl, ¿cómo usted ve esta generación en ese nivel de estudio? Pues porque la Torah habla acerca de en tiempos especiales la tierra será llena de conocimiento. El Señor, así como las aguas cubren el mar y todo lo que estamos viendo, ¿verdad? En esta generación, no sé cómo. Mejor, entonces Behemet, hay quienes opinan que, por ejemplo, hoy en día la cantidad de gente que estudia Torah es muy grande, ¿sí? No tenemos muchas épocas que teníamos decenas de miles de estudiantes de Torah. Eso se entendía mejor. Pero, ¿cómo va? Hoy no tenemos un Rabbi Akiva o un Rabbi Shimon Bar Yochai o un Gaon de Vilna, ¿sí? O un Ari Kadosh. Pues tenemos más cantidad, que calidad. Pero si juntamos la cantidad, ¿no podemos sacar calidad? Sí, o 100.000 igual a por decir algo, o parecido, ¿sí? Acercarse a él. Entonces, ese te digo que el punto. Antes había mucha calidad, pero poca cantidad. Y hoy en día tenemos más cantidad y hay un poco menos calidad. ¿Todo? Entonces, alguien una vez dijo que el ejemplo es, la halajá dice que siempre, la halajá, cuando yo tengo que fijar la halajá, ¿a quién le hago caso en un cierto tema? ¿Al jajam que vivió hace 50 años o al jajam que vive hoy en día? ¿A quién le hago caso? ¿De 50 años? No. Los jajamim dicen la halajá que va a traer, la halajá es como los últimos. ¿Por qué? Porque los últimos tienen un panorama más general y más amplio de muchas cosas que Ulay en la generación anterior no lo tenían. Ya fe.
Entonces, el ejemplo es, pero eso significa que el jajam de hace 50 años era menos grande que el de hoy, no. Mejor yo que el jajam de antes era más grande, y posiblemente y seguro que era más grande. Pero la perspectiva, la visión, como es más amplia, porque tenemos más temas, tenemos más información, entonces, ¿sí? Entonces, por eso la halajá va a ser como las generaciones posteriores. El ejemplo es como un enano que está montado encima de un gigante. ¿Quién ve más lejos, el gigante o el enano? El enano, porque está sobre él. ¿Mejor? ¿Sí? Tiene una perspectiva un poquito más alta que ¿Mejor? él. Él ve más, pero es enano. Y el gigante es gigante. ¿Mejor? Pero como está montado sobre el gigante, entonces él ve más a lo lejos. Entonces, eso es un poco la comparación que hay entre las generaciones gigantescas del pasado y nuestras generaciones que son un poco por debajo de ellas. Y de esa forma, quienes dijeron de que lo que dice la Guemará, si los primeros eran como ángeles, los de ahora son hombres, y si eran hombres son burros. Pero dice así: si tú ves a los primeros como ángeles, tú eres persona. Pero si tú ves a las generaciones del pasado como personas, eres un burro. Eres un burro. Porque no entiendes la magnitud de esos gigantes que teníamos en el pasado. Entonces, ¿mejor? Nosotros tenemos hoy en día más cantidad que calidad, pero bueno, pues también hay calidad, pero lo importante es entender que el tema del estudio de la Torá, ¿sí?, tiene esa gran diferencia. La Torá es vida. La Torá no es información. La Torá no es un tema de estudio. La Torá es Torat Chaim, es vida. La Torá es pensamientos, es palabras, es acciones, es sentimientos, es deseos, es todo, es toda la vida. Entonces, cuanto más la vida está preparada, purificada, pulida, santificada, para poder recibir y percibir toda esa información que es la palabra de Hashem, entonces en ese recipiente, en esa neshama, la Torah va a tener otra magnitud que en una neshama que Ulay puede estudiar exactamente el mismo tratado, la misma parsha, la misma halajá, pero que su magnitud espiritual es menor, y por eso la recepción de la energía de la Torah va a ser más débil que el otro. Claro. Eso pasa ahora que en los shiur que dan algunos rabinos que están muy bien preparados, pero resulta que ¿cómo se dice? Los oyentes no están tan preparados para recibir sus palabras, entonces hay una barrera ahí. Muchas veces el maestro o el profesor, ¿sí?, habla de cosas y, bueno, el público, cada uno lo entiende de acuerdo a su percepción, cada uno de acuerdo a su nivel. Claro, en un contexto de humildad, podemos aspirar a vernos como ángeles en el siguiente sentido. Por ejemplo, no existe un Yehoshua sin un Moshe. Yehoshua no quería ser más que Moshe, yo creo que él aspiraba a ser como Moshe. Nosotros, por ejemplo, tenemos a usted y a los rabinos que nos enseñan. Nosotros no queremos ser más que usted, sino ser como usted, por ejemplo. Entonces, en un sentido de humildad podemos aspirar a decir, vamos a echarle ganas, vamos a estudiar Torah, vamos a vernos, no como hombres, porque entonces seríamos como burros. Eso sí, vernos en un nivel de una expectativa en el sentido de humildad, de que sí podemos estudiar, que sí podemos aprender, sí podemos llegar. ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe? Jajamim dijeron que la persona tiene que decir: ¿hasta cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de mis padres? El hombre no tiene que aspirar a un cierto límite, tiene que aspirar a hacer lo más que pueda. ¿Sí? Y si va a pasar a su maestro, lámalo mejor.
que lo pase, ¿sí? Y que luego el maestro tenga que aprender del alumno, lámalo, también puede ser, ¿sí? Hubo casos de que el alumno salió mejor que el maestro, ¿sí? Y es legítimo y no tiene ningún problema, ¿sí? Pero por otro lado, lo más importante, como dijo una vez uno de los Rebbaim Hasidim, él dijo: yo no tengo miedo que me vayan a juzgar a mí porque no llegué a ser como Moshe, ¿sí? Yo tengo miedo que me vayan a juzgar porque no llegué a ser quien yo tuve que haber sido. Entonces, como van, cada uno tiene su potencial, su capacidad. Y lo más importante es tratar de cristalizar y de realizar ese potencial. Es un pensamiento, perdón, que si quieres pegarle una montaña, una piedra, tírale al cielo. O sea, ir más arriba. Mejor. O sea, ir más allá. ¿No quiere usted ir más allá? Si queremos aspirar a ir más allá. Mejor, el Rav Kook dice en un lado que a veces una persona estudia libros de Jajamim, estudia de gigantes, y él es un enanito así, y está leyendo esas cosas y dice: bueno, yo necesito vivir 30 vidas para poder llegar a las uñas de ese jajam. Al menos a poder leerlo como es. ¿Sí? O sea, no llegar a la cabeza de él, a la uña. ¿Sí? A la uña de ese jajam. Mejor. Entonces, uno puede, ¿cómo se dice? Decir: bueno, ¿sabes qué? Mejor no leo estas cosas porque me va a bajar la moral, me va a bajar el deseo. Entonces dice el Rab: no. A fin que tú lees cosas de grandes niveles, ¿sí? Nosotros estudiábamos aquí el Ramjal, bueno, ¿quién era el Ramjal? Un hombre que vivió solo unos 40 años, pero se sabía la Torá de arriba para abajo, de adentro para afuera, sí, era cabalista, se sabía toda la Torá de memoria. Uno dice: bueno, yo tengo 40 años y recién empiezo a ir en calzones, o sea, sí, en ropa interior, sí, soy un bebé, ¿no? Estaban pañales, ¿no? Entonces, Entonces, ¿pero qué hagamos? Bueno, cerremos este libro y no lo estudiemos, porque ¿a dónde está el autor del libro y a dónde estoy yo? ¿A dónde está? Sí, yo estudio Shulchan Aruch. Bueno, Rabbi Yosef Karo, ¿sí? Habla, todo el día tiene pláticas con ángeles y con Eliyahu Naví. Y yo me coge plática con el WhatsApp, o yo qué sé, con el... por teléfono. Sí. Estudiamos del Gaon de Vilna, estudiamos de tantas cosas. Entonces, no. Uno tiene que estudiar y tiene que aspirar y tiene que saber que esas cosas existen. O sea, nosotros tenemos que saber que hay esos niveles. Nadie te exige que llegues a donde no puedes llegar. Pero tú tienes que saber que eso existe. Que hubo un hombre con la magnitud de Rabbi Akiva y de Rabbi Shimon Bar Yochai, y como de Moshe Rabbeinu, y de Yoshua bin Nun, y de David Amelech, y de Yosef Hatzadik. Entonces, ¿para qué estudiamos todo eso? ¿Cuándo yo voy a poder llegar a ser así? Mejor, no vamos a poder llegar, pero por lo menos tenemos que saber que esas cosas existen, que no son fantasías, ¿sí? Que Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Jacob Avinu eran personas que Kamubán llegaron a niveles angelicales, a niveles superiores que no tenemos idea y no podemos percibir, pero tenemos que saber que eso existe y tenemos que tratar de agarrar algo de eso. Agarrar un poco de Abraham y agarrar un poco de Yitzhak y un poco de Jacob y un poco de Moshe y un poco de Yosef y un poco de David y un poco de Rabbi Shimon Bar Yochai y un poco de Rabbi Akiva. Y Bezrat Hashem, al final alguna ensaladita va a salir de ahí. Una buena mezcla sale. Sí, con un poco de algo ahí, algo de pilpel, no sé. Entonces, un bufecito casé pequeño. Entonces, de esa forma, ¿sí? Entonces la persona tiene que, conocer esas cosas, saberlas, estudiarlas y aspirar a lo más que uno pueda. ¿Qué?
Me falaram que tem um rabino agora aí que tem a Guemará tudo de memória. Um tal de chat GPT aí, um tal de chat GPT aí. Ah, É o rap da geração de Rav Google. Rav Google. No, pero ahora está el nuevo GPT. Chat GPT. טוב. יפה מאוד. Bueno, entonces hasta aquí el segundo capítulo. Tienes unos 3-4 minutitos. Vamos a empezar con el capítulo 3. Después de que hablamos del tema del estudio de la Torah, pasamos al tema de el amor a Hashem y el temor a Hashem. De Ma'alot Ahavat Hashem Be'irato. En los niveles del amor a Hashem y su temor. Hine. Kvar bi'arnu b'chelek harishon. Ya explicamos en la primera parte del libro Perek Revi, en el cuarto capítulo, Inyanei Ahava ve'aira, los aspectos del amor y del temor a Hashem, Shem HaMekarvim ve'amadvikim ha'adam beboró yitbarach, que ellos, el temor y el amor a Hashem, son los que acercan y apegan a la persona a su creador. El amor a Hashem que acerca a Hashem, queda claro, ¿sí? El amor siempre es algo que acerca, pero también el temor es como que la persona se cuida de no hacer cosas que no lo separen de su creador. En la vida nosotros, para poder conectarnos con alguien, tenemos que hacer dos cosas. Una, hacer actos para conectarnos, y otros, no hacer actos que nos separen y nos dividan. Entonces el amor a Hashem son las que nos hacen, es lo que nos acerca a Hashem, y el temor a Hashem es lo que nos permite no poner obstáculos, o no poner paredes, o no poner separaciones entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. Y eso está dicho sobre amor y temor verdadero, que son el amor a Hashem, y no el amor a la recompensa, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, cuando hablamos de temor, hablamos del temor y de la reverencia a la grandeza de Hashem, y no el temor o el miedo al castigo. Cuando estamos hablando de amar a Hashem, no estamos hablando de amar lo que Hashem nos da, por cumplir las mitzvot, o por hacer la Torah, o por estudiar Torah. Y cuando hablamos, ¿qué voy a recibir? Y cuando hablamos del temor y de la reverencia a Hashem, estamos hablando de un temor a la grandeza divina, a la reverencia divina, pero no al miedo, al castigo o alguna represalia. Entonces, eso es un amor verdadero y un temor verdadero. ¿Qué? Si una persona cumple mitzvot y dice que ama a Hashem, pero lo que está buscando es algo que es su conveniencia, y no importa si lo que está buscando es una conveniencia material o espiritual, ¿sí? A veces que la persona dice, yo cumplo mitzvot para recibir Olam Haba. Mejor, buscar el Olam Haba es una categoría muy elevada. No está buscando dinero, no está buscando honores, está buscando Olam Haba, pero al fin y al cabo, ¿a quién estás buscando? ¿Al Olam Haba o a Kadosh Baruj Hu? ¿A quién estás buscando? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de Ahavat Hashem, es hablar de amor a Hashem. ¿Sí? Como una vez, no me recuerdo exactamente cómo era la historia, no sé, creo que con el Baal Shem Tov, y que le dijeron que él tenía que hacer algo para salvar a una persona, no sé, pero eso le iba a costar el Olam Haba. ¿Sí? Entonces él dijo, Yafé,
Ya fe que no tengo Olam Haba. Ahora con seguridad voy a servir a Hashem por amor a Hashem. ¿Qué? Sin Olam Haba. ¿Qué? Ya que no tengo, ahora sí. Ahora, hasta ahora podían pensar que yo cumplo mitzvot porque quiero Olam Haba. Ahora que me quitan el Olam Haba, entonces no hay ninguna duda. Lo único que yo hago es por amar a Hashem. Eso es Avat Hashem. Y Irat Hashem lo mismo. El temor a Hashem es hacer las cosas por reverencia, por la grandeza de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Y no porque tengo miedo de algún castigo, de alguna represalia. Esos son básicamente los dos comportamientos básicos que el Yehudí tiene que tener y que básicamente son la plataforma, como dicen nuestros Jajamim, la plataforma de las mitzvot aseh, de las que hablamos anteriormente, es Ahavat Hashem. ¿Por qué yo hago una mitzvah? Porque de esa manera yo manifiesto mi amor a Hashem. ¿Y por qué yo dejo de pecar o de hacer un lota aseh? Porque yo demuestro de esa forma mi reverencia y mi temor y mi respeto a Kadosh Baruj Hu. Esas son las dos bases, ¿sí? De Afta et Hashem Elokeja, de amarás a tu Dios, y de Et Hashem Elokeja Tirá, que Hashem tu Dios temerá. Hay una comunidad que necesita un letro y la persona dijo al final, no quiero plata.